Enredando las Mañanas. La semana pasada en la bicicleta nuestra compañera Sol Morel, que aparte es la digamos de Semillas de Rebelión, la compa que está específicamente en la militancia socioambiental, en la bicicleta armó un conversatorio muy interesante desde todo punto de vista con compañeras y compañeros que pudieran hablar de esta fecha concreta, que en realidad es una fecha que la instauró la FAO, pero Vía Campesina la toma desde otro punto de vista, ¿no? Y por lo tanto es una fecha donde el 16 de octubre los pueblos, las personas, la tomamos desde otra visión y la pensamos desde un sentido anticapitalista y no por lo que intentó hacerlo la FAO. Entonces, hoy dos audios vamos a escuchar. Vamos a escuchar primero un audio donde vamos a poder escuchar la palabra de una compañera y dos compañeros a quien tengo mucho respeto. Por un lado a Carla Put, que es docente e investigadora de UNSAM y militante de Subversión. Por otro lado, Martín Montiel, también un amigo, un compañero, productor agroecológico de la economía solidaria, militante socioambiental de aquí, de la ciudad de Rosario, quiero decir, Carla, de Luján, de la provincia de Buenos Aires, y nuestro compañero, militante de aquí también desde la Casa de la Memoria, que es Armando Casinera, quien es ingeniero agrónomo, trabajador del CONICET y también delegado de ANDA. Sí, ya damos inicio a nuestro bloque de Semillas de Rebelión, que en esta oportunidad hemos titulado como Soberanía Alimentaria, herramienta para la emancipación. Bueno, como todos y todas saben, desde este espacio de militancia, desde nuestra lucha socioambiental, consideramos la soberanía alimentaria realmente como un principio que impulsa la vía campesina que tomamos y hacemos propio justamente como una herramienta para pensar la transformación desde la tierra, desde la agricultura campesina, desde la lucha por las semillas libres para pensar la soberanía alimentaria y la emancipación de nuestros pueblos. Bueno, y este debate nos parece más que fundamental, sobre todo en un contexto de una avanzada extractivista, de dependencia internacional y sobre todo de profundización del hambre realmente muy preocupante en nuestro país, que también entendemos que no es algo que es exclusivo de la Argentina, ¿no?, sino a nivel internacional. Pero bueno, para compartir algunos conceptos, algunas pautas para pensar esta estrategia y sobre todo cuál es la situación actual, es que estamos en conversación. Hoy hemos propuesto un conversatorio con compañeros y compañeras referentes que son investigadores, profesionales y sobre todo militantes. Estamos en diálogo con Carla Put, que es docente e investigadora de la UNSAM y militante de Subversión. También nos encontramos con Armando Casinera, que es ingeniero agrónomo, trabajador de ATE CONICET y militante de nuestro espacio, del Movimiento de Empleo de Izquierda. Y también, creo que ya estamos en línea, también con Martín Montiel, productor agroecológico de la economía solidaria y militante socioambiental. Así que bueno, les doy la bienvenida a los tres participantes. ¿Qué tal, compas? ¿Se escucha bien? Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Se escucha perfecto. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, genial. Se escuchan perfecto los tres. Va a ser todo un desafío esta conversación de a 3 o a 4, pero nos parecía muy importante contar con ustedes, que los consideramos referentes en este sentido, para debatir un poco sobre qué es la soberanía alimentaria, que bueno, como decía en la conversación privada con varios de ustedes, la verdad que desde este programa y desde estos espacios militantes hemos trabajado fuertemente el concepto de soberanía alimentaria, ¿no?, como derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables tanto de producción, distribución y consumo de los alimentos, que permite la libre circulación de las semillas, el derecho a la alimentación y sobre todo el acceso a la tierra. Pero bueno, más que nada, esta era una invitación a pensar las distintas aristas de la soberanía alimentaria y las potencialidades y los límites en el contexto actual. Así que bueno, para arrancar, digo, el concepto de soberanía alimentaria no es algo cerrado, es algo que se transforma, que también según quienes lo toman se va reconvirtiendo y adaptando. Así que si les parece, para arrancar les pido a cada uno de ustedes si pueden rescatar qué es lo más importante de la propuesta y del principio de la soberanía alimentaria. Si les parece, arrancamos con la compañera Carla.
Bueno, muchas gracias. Gracias una vez más por permitirme la participación en el programa. En principio me parece que un poco en la síntesis de lo que vos de alguna manera venís planteando es que no podemos pensar la soberanía alimentaria si no es desde una mirada integral y estructural del sistema, ¿no? Porque estamos hablando de la alimentación, pero cuando hablamos de la alimentación estamos hablando también de la salud, estamos hablando también del trabajo digno, estamos hablando de el acceso a la tierra, el acceso a la diversidad biológica, las semillas, y siempre pensándolo desde una perspectiva sustentable con la naturaleza, pero como decía también, desde relaciones que supongan la emancipación de las personas, ¿no? El sistema nos impone y acostumbra no solo a relaciones de dominación con la naturaleza, sino también a relaciones de dominación entre seres humanos y a relaciones de dominación de hombres hacia mujeres, ¿no? Me parece que la soberanía alimentaria supone pensar una destrucción sistemática de esas formas de dominación y, bueno, justamente empezar a pensar desde la igualdad y desde la dignidad de los pueblos, nuevas formas de producir alimentos y de generar salud. Bien, gracias Carla. No sé por dónde seguimos, quizás Martín, algo para ¿qué rescatás principalmente de esta propuesta del principio de la soberanía alimentaria? Bueno, sí, seguramente la palabra soberanía implica una fuerza en el pensar una emancipación, ¿no? Después, bueno, le podemos poner como segunda palabra lo que fuera. En este caso le ponemos alimentaria. Hay muchas otras soberanías por plantear, pero en el caso de la soberanía alimentaria es verdad que limita mucho pensar esto en el plano de la utopía / praxis, ¿no? Esto de pensar que sea solo el derecho o el ejercicio del derecho de los pueblos a diseñar sus propios sistemas agroalimentarios. Porque en definitiva, sumándome a lo que de alguna manera creo yo he entendido de las palabras de la compañera Carla, en definitiva lo que estamos hablando es no solo de reproducción de la vida material en términos de que en el vínculo con el nicho natural y en el vínculo que se genera con los otros, en las relaciones sociales, de cómo se produce en ese nicho natural una reproducción de lo material, también está la reproducción de lo cotidiano, es decir, de lo cultural. Entonces, es real esto de que hay que pensarlo de una manera muy, pero muy integral, transversalizando tal vez la idea de la emancipación en cada uno de los aspectos que podamos abordar cuando hablamos con un término tan fuerte como es el de la soberanía. Así que de alguna manera estoy de acuerdo con esa mirada integral, porque no va a haber soberanía alimentaria si hay explotación del hombre por el hombre, o del hombre hacia la mujer, o del ser humano hacia la naturaleza, en términos como lo plantea el capitalismo, ¿no? En términos de destrucción masiva y de sojuzgamiento en pos de una concentración totalmente ilógica. Así que de alguna manera esas son las primeras cosas que puedo aportar que se me disparan como pensamiento. Bien, gracias Martín. ¿Armando? Bueno, yo la verdad que no puedo más que acordar con los conceptos de los compañeros, en el sentido de que, bueno, el concepto de soberanía alimentaria es un concepto, como ya se ha dicho, muy amplio, que deja muy pocos aspectos de la vida por fuera, ¿no? De la vida productiva, de la vida social, de la vida cultural.
Por lo tanto, lo que yo más rescato es que es digamos, una herramienta una herramienta fundamental para la batalla cultural que tenemos que darnos en relación a la producción de alimentos, ¿no? O al concepto, o para llevar adelante el concepto integral de soberanía alimentaria. Quisiera agregar un detalle en relación a esto de las batallas, porque la fecha del 16 de septiembre, del 16 de octubre, en principio era una fecha que había impuesto la FAO, y que, bueno, como todos sabemos, la vía campesina introdujo el concepto de soberanía alimentaria, pero inicialmente la FAO había establecido el día de la seguridad alimentaria, sino el día de la alimentación, como el 16 de septiembre, que coincidía con la creación de la FAO en el año 45, creo. Entonces, bueno, rescatar también esto de la fecha que pasó a ser la fecha donde, bueno, se conmemora, o por lo menos la usamos como faro para la lucha a partir del concepto que introdujo Vía Campesina de soberanía alimentaria. Bueno, ahí estábamos escuchando, Mónica, el primer audio. Sí, vuelvo a repetir, fue una entrevista de 40 minutos, compañera, pero en realidad como fue un conversatorio, bueno, tuvimos diversidad de voces y de opiniones y fue bastante dinámico, ¿no? Pero obviamente no podía mandar 40 minutos a la enredada, ¿no? Entonces, bueno, pero a todo esto quería completar, sabiendo que ya estamos ahí a 4 minutos, con un audio, si les parece, ya lo lanzamos, y de hecho ya me despido, inclusive de ustedes, nos vamos a encontrar, espero sin problema, el jueves que viene, un audio de la compa Lisa Meyer. Lisa Meyer es una compañera paraguaya. Ella ahí se presenta desde su espacio y cuenta cómo está la situación en Paraguay en torno a la soberanía alimentaria y todo lo que viene aconteciendo con las comunidades campesinas. De hecho, hace unos días, creo que antes de ayer, hubo un nuevo desalojo y me parece muy importante para completar por lo menos una visión, si no digo latinoamericana, pero sí en una parte de Latinoamérica, en esta parte que compartimos con Paraguay de la soja transgénica, todo, bueno, me parece muy importante de todo lo que se viene en esta, no que se viene, sino que hace rato que se viene implementando, me parece muy importante para completar un poco lo que el Carla, Armando y Martín estaban diciendo. ¿Les parece que escuchemos el audio y yo ya sí me despido de ustedes? Bueno, Moni, nos encontramos entonces el próximo jueves. Buenos días, mi nombre es Lisa Meyer del Centro de Estudios Geñoy de Paraguay y hoy queremos compartir con ustedes la situación de nuestro país en relación a la lucha por la soberanía alimentaria. En Paraguay, y suponemos que allá también, así como en varios países de la región, la posibilidad de decidir qué comer y en consecuencia qué producir y cómo hacerlo, de manera a garantizar alimentación nutritiva y adecuada para toda la población, viene sufriendo una serie de ataques. Estamos en manos de la industria agroalimentaria, que no es controlada por las instituciones estatales creadas para el efecto. Y esto se vio claramente durante el periodo marcado por la pandemia de la COVID-19. Cuando nuestros gobiernos quedaron en evidencia, acá en Paraguay, por ejemplo, el propio ministro de Agricultura de ese entonces afirmó sin pudor alguno que importamos alrededor del 90% de los alimentos frutihortícolas que consumimos, teniendo producción nacional pudriéndose en las fincas. Todo el esfuerzo del gobierno está orientado a la producción mecanizada de soja, maíz y seguramente ahora también trigo transgénicos en inmensos territorios, otrora ocupados por bosques y población indígena y campesina. Y como el agronegocio necesita cada vez más tierras, avanza sobre las comunidades campesinas e indígenas que al no tener apoyo, al no tener asistencia técnica y ser víctimas del acoso sistemático por parte de las empresas agroganaderas, ya se encuentran en una situación de altísima vulnerabilidad. Y en esas condiciones
deben enfrentar los efectos del cambio climático. Lamentablemente, eso no es todo. El gobierno paraguayo responde a esta situación con desalojos violentos. Hoy, 19 de octubre, justamente hubo un desalojo a una comunidad indígena con brutal violencia. En estos desalojos no solamente queman sus enseres, su ropa, sus colchones, las mochilas de las niñas, de los adolescentes. En el caso de las comunidades, de algunas comunidades indígenas, han destruido sus territorios sagrados, sus cementerios. En fin, es claro que para el gobierno del hijo del secretario general del dictador Stroessner y los anteriores, no existe interés alguno en la soberanía alimentaria, ni en la soberanía productiva, en la soberanía nacional. Están más ocupados en garantizar las ganancias a los sectores de poder, entregar nuestros bienes naturales, aunque las consecuencias sean cada vez más insoportables para la mayoría de la población paraguaya. Por dar algunos datos, el 26,2% de la población se vio afectada por la inseguridad alimentaria en este último año. Es decir, que casi 2 millones de personas no pudieron completar una dieta para satisfacer sus necesidades diarias. Y en cuanto a la inseguridad alimentaria grave, es decir, pasar varios días sin comer, esta afectó al 6% de la población rural y al 5% de la población urbana, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Por otra parte, la desnutrición, crónica en niñas y niños menores de 5 años, creció en los últimos 3 años, llegando a este año 2022, llegando al 12,6%. El sobrepeso y la obesidad en escolares y adolescentes de entre 5 a 19 años también creció en el último quinquenio reportado por UNICEF. El sobrepeso afectó al 21,6% y la obesidad al 13% de esta población. En síntesis, estamos cada vez más lejos de ese camino que nos tendría que llevar a poder decidir colectivamente como pueblo, como país, qué queremos comer, qué necesitamos, quiénes y cómo se debe producir. Recuperar nuestra cultura alimentaria, recuperar los platos tradicionales, la comida de la abuela, la comida que sana, la comida que nutre, alejarnos de toda esa pseudo comida, esos pseudo alimentos ultraprocesados que sabemos nos hacen mucho más daño de lo que nos podemos imaginar. Pero ante este negro panorama seguimos teniendo esperanza, porque existen organizaciones sociales, políticas, especialmente indígenas y campesinas, que todos los días resisten en sus comunidades, a pesar de todo esto negativo que estamos comentando, de la crisis climática que al Paraguay le viene golpeando muy duramente en los últimos años. Ellas y ellos se organizan, se ingenian y siguen resistiendo en sus comunidades, siguen produciendo alimentos y en ese acto defendiendo nuestros territorios, nuestros bosques, nuestros ecosistemas y dignificando contra viento y marea la maravillosa tarea de dar de comer al pueblo. Enredando las mañanas.